Durante la última dictadura en Argentina, entre 1976 y 1983, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, además de torturas, abusos, robos de bebés y asesinatos, también se pudo comprobar la existencia de un plan sistemático de exterminio. Nos referimos a los llamados vuelos de la muerte, en los que aviones de las Fuerzas Armadas Argentinas arrojaban a personas, en su mayoría vivas, al Río de la Plata o al mar luego de haberles inyectado sedantes. Después de más de 40 años, la justicia argentina aún sigue llevando adelante juicios en relación a la causa de estos traslados, como le decían los militares de la época. Vuelos que salían por la noche, al menos del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, de la Base Aérea El Palomar y posiblemente del Aeródromo Militar Campo de Mayo, con aviones cargados de personas y que luego volvían prácticamente vacíos. Pero ¿qué es lo que realmente se sabe hasta el momento de los vuelos de la muerte? ¿Y por qué se eligió este método tan siniestro? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar los detalles de este macabro plan de exterminio ocurrido durante la dictadura militar argentina. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Traslados, vuelos sanitarios, vuelos fantasmas, vuelos nocturnos, entre otros eufemismos. Así se referían los militares al último paso de la denominada guerra contra la subversión. Los vuelos de la muerte, en concreto, fueron el método de exterminio elegido por la dictadura para asesinar en masa a los detenidos desaparecidos y de esta manera eliminar las pruebas del delito. Así lo describió a la prensa en 1997 el capitán de corbeta de la Armada, Adolfo Scilingo, actualmente condenado por crímenes de lesa humanidad. Los vuelos fueron comunicados oficialmente por el vicealmirante de la Armada pocos días después del golpe militar de marzo de 1976. En sus palabras, en esa comunicación se especificó que el procedimiento para el manejo de los subversivos en la Armada sería sin uniforme y usando zapatillas, jeans y remeras. Aclararon que en la Armada no se fusilarían subversivos, ya que no se quería tener los problemas sufridos por Franco en España y Pinochet en Chile. Scilingo fue el primer oficial de la dictadura que admitió en público el terrorismo de Estado llevado a la práctica en Argentina y la complicidad de la Iglesia Católica. Según él, se consultó a la jerarquía eclesiástica y se adoptó un método que la Iglesia consideraba cristiano. Eran los vuelos de la muerte. En detalle, la metodología consistía, en primer lugar, en inyectarles a los secuestrados una dosis de pentotal sódico o quetalar, mientras informaban a las víctimas que se trataba de una vacuna que necesitaban tener antes de ser trasladados a una prisión formal en otro punto del país. Con esta primera dosis de sedantes, atontaban a las personas para que subieran más fácilmente a los aviones. Luego, iniciado el vuelo, se les proporcionaba una segunda dosis para dormirlas, desnudarlas y tirarlas al agua. Entre las aeronaves de transporte que se han comprobado que se utilizaron con este fin macabro, estaban principalmente los Fiat G222, apodados Herculitos, y los DHC-6 Twin Otter. Aunque también existen testimonios que vinculan a aviones Hércules C-130, Fokker F-27 y hasta helicópteros Bell UH-1H. De acuerdo a los testimonios, en un momento de la noche las luces del aeródromo se apagaban, incluidas las de la pista, y era en ese momento cuando se acercaban camiones cargados de prisioneros, conducidos por personal vestido de civil. Las aeronaves, por su parte, ya estaban preparadas para despegar, con las turbinas y motores encendidos, como para disimular cualquier otro sonido que pudiera surgir en el proceso. Acto seguido, se producía el traspaso de las personas secuestradas del camión al compartimiento de carga del avión. En su mayoría, los testigos de estas situaciones eran soldados conscriptos que mayormente en los años 1976 y 1977 estaban de guardia en el lugar y eran convenientemente relevados de sus puestos y enviados a otro lado justo antes de que llegaran los camiones. Muchos de esos jóvenes desobedecieron esas órdenes y gracias a eso pudieron ver lo que ocurría. Si bien gran parte de los testimonios hacen referencia a que los prisioneros subían a los aviones de transporte por sus propios medios, a veces golpeados por sus captores, también existen aquellos que afirman haber visto la carga de cadáveres en cajas de madera o en bolsas mortuorias.
Esta práctica era generalizada por lo menos dentro de la Armada. En la primera entrevista que dio Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, el oficial fue tajante. No era algo aislado realizado solo por algunos miembros de la fuerza, todo lo contrario, contaban con pleno aval institucional. En sus palabras, yo digo que la Armada actuó como Armada hasta que se me crearon dudas. ¿Por qué no se dice la verdad si se actuó como Armada Argentina, si estábamos cumpliendo órdenes perfectamente dadas a través de la cadena de comando? Y añadió, toda la Armada sabía lo que se estaba haciendo. De hecho, la magnitud de las acciones requirió en determinado momento la cooperación internacional. En 2005, la Fuerza Aérea Uruguaya reconoció su participación en al menos 2 de estos vuelos secretos. Vale la pena recordar que entre 1973 y 1985, en Uruguay también se vivió una dictadura militar, por lo que no es para nada descabellada la idea de que existiese algún tipo de cooperación entre ambas. Lo cierto es que en relación a los vuelos de la muerte, todavía permanecen muchas preguntas sin responder, sobre todo en lo relacionado a la cantidad de personas que fueron exterminadas de esta manera, o bien, si esta metodología se detuvo en algún momento de la dictadura entre 1977 y 1978, o si se prolongó hasta el final. Las estimaciones hablan de varios miles de casos, pero no se puede asegurar que de la cifra postulada de 30.000 desaparecidos, todos hayan sido mediante este tipo de vuelos. En este sentido, Scilingo aseguró que el procedimiento de los vuelos de la muerte le costó la vida a alrededor de 4.400 personas. De todas maneras, ya en marzo de 1977, con la escasa información que había en aquellos años, el periodista Rodolfo Walsh, en su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, daba cuenta de los comienzos de la situación. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto, después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, escribió. Específicamente, los primeros restos humanos oficialmente recuperados fueron en 1977 en las costas de Uruguay. Cuerpos incompletos, destrozados por el impacto de la caída al agua a altas velocidades y carcomidos parcialmente por los peces. Curiosamente, al médico policial uruguayo Roberto León Dios, quien había empezado a realizar las autopsias pertinentes, le ordenaron que dejara de hacerlo y que se sepultase a los cadáveres como NN. Un mes y medio después, el doctor falleció misteriosamente. No obstante, meses antes al mencionado hallazgo oficial, ya habían trascendido varios testimonios de avistamiento de cuerpos destruidos en la localidad balnearia uruguaya de Cabo Polonio y en la costa de Santa Teresita y Mar del Tuyú en la costa atlántica argentina. Con los años se pudo identificar a los cadáveres y comprobar que procedían de conocidos centros clandestinos de detención, como la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, El Campito y el Olimpo, entre otros. Llegando al final del video, te preguntamos, ¿crees que algún día se sabrá toda la verdad que hay detrás de los vuelos de la muerte? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias y hasta el próximo video.